Somos el equipo 1 y les vamos a presentar el tema de indicadores antropométricos y de composición corporal como diagnóstico para obesidad abdominal infantil. Resumen. Con el incremento de la obesidad, incrementan muchos riesgos para la salud, como es el riesgo del síndrome metabólico. El método más popular para evaluar la obesidad infantil es el índice de masa corporal, la circunferencia cintura y el índice cintura-estatura. El objetivo de este estudio es identificar la capacidad predictiva y la relación de indicadores antropométricos. Para ello se evaluaron a 59 niños, de los cuales 47.5% fueron mujeres, de 10.6 más menos 2.1 años de edad, de escuelas públicas del estado de Hermosillo, Sonora, en el país de México. Y se dio cuenta de que el modelo más eficiente para predecir el tejido adiposo visceral fue la circunferencia cintura. Introducción. La obesidad es un problema mundial que sigue en aumento con el paso de los años. Es asociada con desarrollar enfermedades crónico no transmisibles como el síndrome metabólico, que se presenta ya en edades adultas. Tiene gran impacto en niños y adolescentes, ya que según ENSANU, por sus siglas, quiere decir Encuesta Nacional Salud y Nutrición, en 2020 México fue el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, con una prevalencia recombinada de sobrepeso y obesidad del 38.2% en niños de 5 a 11 años y del 43.8% en adolescentes de 11 a 19 años. Con los incrementos en casos es necesario un seguimiento adecuado de indicadores que permiten identificar la efectividad de los programas de prevención y tratamiento de la obesidad infantil a nivel mundial. Actualmente se usan indicadores alrededor de todo el mundo para estimar la obesidad central abdominal. Algunos de estos indicadores más usados son la circunferencia cintura, el índice cintura-estatura, la circunferencia de cuello y pliegue submandibular, además del índice de masa corporal que lleva usándose desde hace muchos años. Nuestro objetivo general es identificar la capacidad predictiva y la relación de indicadores antropométricos para el índice de masa corporal, la circunferencia cintura y el índice de cintura-estatura. Nuestro objetivo específico es analizar la eficacia de los indicadores antropométricos que son el índice de masa corporal, la circunferencia cintura y el índice de cintura-estatura, además de detectar el indicador antropométrico óptimo para diagnosticar la obesidad infantil y que ésta pueda ser tratada a tiempo. Para el material y equipo se utilizó un software AnthroPlus de la OMS, una balanza con 10 gramos de sensibilidad, un estadiómetro portátil Celca 213, una cinta metálica flexible marca Lugfin, un equipo de absciometría dual de rayos X o mejor conocido como DEXA, al igual que tiras reactivas Spin React modelo FHC 201. En cuanto a la estrategia metodológica, se realizó un estudio de corte transversal. Este estudio fue analítico y también comparativo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, al noroeste de México. Se realizó en un grupo de 59 niños y adolescentes con una edad promedio de 10.6 más menos 2.1 años. Esta muestra se sacó de 3 escuelas primarias diferentes y de 3 escuelas secundarias diferentes. Al final se obtuvo una muestra de 29 niños de escuela primaria con una edad promedio de 8.5 más menos 0.4 años, en donde el 65.5% fueron niñas, y de 30 adolescentes con una edad promedio de 12.6 más menos 0.4 años, en donde el 30% fueron niñas. Estas personas participaron en el estudio. En cuanto a la antropometría que se realizó, se llevaron a cabo medidas como peso, estatura y circunferencia de cintura, siguiendo el protocolo de la Sociedad Internacional de Avances en Cineantropometría, o mejor conocido como Protocolo Isaac. Todas las medidas se tomaron por duplicado y sin zapatos y sin ropa extra, como algunos suéteres o ese tipo de ropa. El error de la medición entre ambas medidas
fue de menos el 2%. Para la absorciometría dual de rayos X, o mejor conocida como DEXA, los sujetos a evaluar tuvieron que asistir con al menos 12 horas de ayuno y con la vejiga vacía, también sin haber hecho esfuerzo físico o algún tipo de ejercicio antes de llevar a cabo la evaluación. Como también participaron niñas en este estudio, a ellas, a las que reportaron haber iniciado su ciclo menstrual, se les realizó una prueba de embarazo en orina, esto previo a la evaluación. Una vez calibrado el equipo, se procedió a colocar a los participantes sobre el DEXA y se realizó la evaluación. En un análisis post-evaluación se pudo definir la región para el tejido adiposo visceral en el programa Hologic Discovery DEXA. Los datos se expresan como media más menos desviación estándar. Se pudo evaluar la diferencia entre las variables continuas mediante dos pruebas. Estas fueron la de T-Student y la prueba de x², para el análisis de las proporciones. La estratificación de la muestra en normopeso y sobrepeso u obesidad siguió los puntos de corte establecidos para cada indicador. En cuanto al índice de masa corporal, se consideró sobrepeso u obesidad cuando el valor de Z es mayor o igual a +1. Para circunferencia de cintura, se asumió que el sobrepeso u la obesidad cuando la medición superaba el percentil de 90, de acuerdo a los puntos de corte internacionales. Y finalmente se definió el sobrepeso u obesidad cuando el IC fue mayor o igual a 0.5. Para poder analizar la capacidad predictiva en la evaluación del tejido adiposo visceral mediante los indicadores de IMC, CC e IC, se utilizaron los coeficientes de la regresión lineal múltiple por pasos hacia atrás. Para poder evaluar la eficiencia de los indicadores antropométricos en la estimación de la obesidad abdominal, se analizó la concordancia entre IMC, CC e IC y también en el TAP, o tejido adiposo visceral, usando el método de Bland y Almond. Finalmente, se utilizó el índice de capa del test de Cohen para poder analizar la concordancia en el diagnóstico de obesidad abdominal de los diferentes métodos antropométricos. Tabla 1, sección de resultados. La tabla 1 presenta las características generales de la población, en la cual, como ya se mencionó anteriormente, se evaluaron 59 niños y adolescentes con una edad promedio de 10.6 más menos 2.1 años de edad. Podemos ver que el 47.5% de los cuales fueron mujeres, y en los hombres se presentaron mayor edad y consecuentemente mayor estatura que las mujeres. Sin embargo, como podemos observar, no se observaron diferencias significativas por sexo en cuanto a la medida del peso y la circunferencia de la cintura. Podemos observar en la tabla 2 la edad, el peso, la talla y la circunferencia de cintura. Podemos ver que la diferencia significativa en la prueba de la T para muestras independientes fue menor a 0.05. Como consiguiente, en la tabla 2 podemos ver la muestra total de niños y adolescentes que se clasificó de acuerdo con sus características físicas en normopeso y sobrepeso más obesidad, aplicando los diferentes métodos. En los resultados se muestra que la prevalencia de sobrepeso más obesidad fue mayor cuando se usó el índice de masa corporal y menor cuando se usaron los puntos de corte internacionales de la circunferencia cintura, el percantil 90. La prueba de x² indicó diferencias entre todas las proporciones. El mismo patrón, como podemos ver, se observó en hombres y mujeres. Por otro lado, en la tabla 3, para identificar qué método era más eficiente en la predicción del tejido adiposo visceral, se reporta el coeficiente de determinación para cada método cuando el análisis se ajustó por sexo, edad, masa muscular y contenido mineral óseo. Podemos ver que el método con menor sensibilidad en esta población para la predicción del tejido adiposo visceral fue el índice de masa corporal con un R2 igual a 0.77 y el
Mientras tanto, el de mayor sensibilidad podemos ver que fue el circunferencia cintura con un R2 del 0.90. Adicionalmente, en el análisis de concordancia usando el método de Bland y Altman, podemos ver que en la tabla 4 y en la figura 1 se reportó a través de la diferencia de las medidas de los diferentes indicadores antropométricos respecto al tejido adiposo visceral estimado mediante el DEXA, que el índice de masa corporal presenta en la población un mayor sesgo, que tiene la subestimación respecto al tejido adiposo visceral, índice de masa corporal del menos 0.895, a diferencia de los métodos circunferencia-cintura, que además reportaron mayor nivel de concordancia respecto al tejido adiposo visceral, mostrando un rango de variación menor respecto al método de circunferencia de 0.38 y 0.60 respectivamente, dando, como podemos observar, mejores resultados para la medida de circunferencia cintura. Finalmente, se realizó un análisis de concordancia para el diagnóstico de obesidad abdominal usando el índice kappa de la prueba de Cohen, el cual se observa en la tabla 5 el nivel de concordancia observado entre el método tradicional para el diagnóstico de obesidad general en niños y adolescentes, índice de masa corporal, y los métodos localizados circunferencia de cintura y ICE. Se categorizó como bueno de acuerdo con el nivel de clasificación de concordancia de la prueba kappa menor o igual a 0.6, un resultado similar a kappa que fue menor o igual a 0.6. Se observa la comparación de los métodos circunferencia de cintura y índice de cintura, estatura, punto corte. Bueno, como discusión tenemos que, con base en los resultados presentados en el documento, la circunferencia de la cintura CC es preferida en estudios poblacionales con niños y adolescentes para evaluar el tejido adiposo visceral IVA, debido a su menor variabilidad y mejor concordancia con el IVA en comparación con el índice de masa corporal IMC y la relación cintura-talla ICC. Además, el uso del IMC mostró una mayor prevalencia sobre peso y obesidad en comparación con los puntos de corte internacionales de la CC. Era el percentil 90. Esto sugiere que la CC es un indicador más preciso y práctico para evaluar el riesgo metabólico de esta población. Y como conclusión, se recomienda utilizar prioritariamente la circunferencia de la cintura CC en estudios poblacionales con niños y adolescentes, debido a que su practicidad, facilidad de uso, interpretación y mayor fiabilidad para evaluar tejido adiposo visceral TAV. La CC ha demostrado ser el mejor indicador antropométrico con menor variabilidad respecto al TAV y coincide con estudios en poblaciones de mayor edad. Además, la índice cintura-estatura IC también es un método práctico y fiable para diagnosticar el sobrepeso, SO y obesidad OB, destacando por no requerir tablas percentiliares, lo cual es útil para el trabajo en campo.